el video anterior definimos el concepto de base y a continuación vamos a definir el concepto de dimensión. De acuerdo con la definición 8, si el espacio vectorial V tiene una base con un número finito de elementos, entonces su dimensión, a la que vamos a denotar de esta manera, es el número de vectores en todas las bases, y V se denomina espacio vectorial de dimensión finita. Nuevamente decíamos es finito porque la base contiene un número finito de elementos. Caso contrario, V se llamaría espacio vectorial de dimensión infinita. Cuando estamos hablando del espacio vectorial trivial, su dimensión va a ser de 0. Algunos ejemplos para determinar dimensión vendrían a ser los siguientes. Por ejemplo, para Rn. Recuerden ustedes que n vectores linealmente independientes de Rn forman una base de Rn. Así que entonces, ¿cuál sería la dimensión para Rn? Vendría a ser n, porque es el número de vectores linealmente independientes que requiero para generar a su base. Para lo que es el espacio P subíndice n, polinomios de un grado menor o igual que n. Recuerden ustedes que una base para generar a ese espacio está constituida por este conjunto de elementos, que van desde 1 hasta x a la n. ¿Cuál es su dimensión? Su dimensión vendría a ser n más 1. ¿Por qué n más 1? Porque si yo hablo, por ejemplo, de los polinomios de grado 2, necesito estos dos elementos, pero también este de acá. Si hablo de polinomios de grado 3, necesito estos tres elementos, pero también necesito este de acá. Por eso decimos que la dimensión de este espacio es de n más 1. Matrices de m por n. La dimensión de ese espacio vendría a ser el producto de m por n, que es el tamaño, la dimensión de las matrices que se estarían generando. Para el ejemplo 48 tenemos otro espacio más, lo que vendría a ser en este caso el que está conformado por todos los polinomios. De acuerdo con lo que ya habíamos visto anteriormente, a este espacio no se le puede generar con ningún conjunto finito de polinomios, tiene que ser un conjunto infinito. Y de acuerdo a nuestra definición 8, si el conjunto es infinito, esto significaría que el espacio vectorial es de dimensión infinita. Hay dos teoremas importantes que tienen que ver con esta parte de la definición de una dimensión, y son el teorema 15 y el teorema 16. El teorema 15 nos dice que suponiendo que la dimensión de algún espacio vectorial V es n, si yo tengo un conjunto de vectores que van de U1 hasta U subíndice m, siendo este un conjunto de m vectores linealmente independientes en V, entonces m debe ser menor o igual que n, es decir, o bien el conjunto de vectores que estoy utilizando va a ser igual al número de vectores que conforman a la base, o bien debe ser menor, es decir, no puede ser mayor a los que conforman a nuestra base. Por otro lado, si H es un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita, entonces H también será de dimensión finita y de hecho su dimensión será menor o igual que la dimensión del espacio vectorial del cual proviene. Veamos un ejemplo para poner en práctica este último teorema y que va a consistir en probar que estos espacios vectoriales tienen dimensión infinita. Recuerda que este espacio vectorial representa al conjunto de funciones continuas de valores reales que están definidas en el intervalo cerrado de 0 a 1 y que este de acá está representando al conjunto de funciones con primeras derivadas continuas en este mismo intervalo, el intervalo cerrado de 0 hasta 1. Para probar que tienen una dimensión infinita, realizaremos lo siguiente. Vamos a plantear un subespacio que forme parte de este espacio vectorial C. Y si ese espacio es de dimensión finita, es porque entonces el espacio que lo contiene, que sería este de aquí, también es de dimensión finita. Pero si resulta que ese subespacio es de dimensión infinita, es porque forzosamente este espacio vectorial también es de dimensión infinita. ¿Qué subespacio sería de utilidad? El subespacio que está conformado por todos los polinomios que están definidos en el intervalo cerrado 0,1. Es un subespacio de estas funciones que son continuas, cumple con las características necesarias. Y además sus derivadas también son polinomios, o sea que también entra dentro de lo que en este caso sería pues aquellas funciones cuyas derivadas son continuas en este espacio o en este intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Bueno, de acuerdo con ello, recordemos que mencionábamos que los polinomios o el espacio que está conformado por todos los polinomios no se podía generar a través de un conjunto finito de polinomios. Por lo tanto, mencionábamos que la dimensión de este espacio, la dimensión de P, es una dimensión infinita.
Y si es una dimensión infinita y es un subespacio de este de acá, significaría que este también tiene una dimensión que es infinita. Ahora, decíamos, este espacio vectorial es un subespacio de este de acá y sucede exactamente lo mismo. Su dimensión es infinita y por lo tanto la dimensión del espacio que lo contiene también lo será. En consecuencia, ¿cuál es la dimensión de este par de espacios vectoriales? Ambos espacios vectoriales son de dimensión infinita. De manera general, en relación a este ejemplo, podríamos concluir que cualquier espacio vectorial que contiene un subespacio de dimensión infinita es también de dimensión infinita. El teorema 16 también se puede utilizar para encontrar todos los subespacios de R3, que es lo que vamos a analizar en el ejemplo 50. De acuerdo a lo que nosotros comentamos en ese teorema, la dimensión de H va a ser una cantidad menor o igual que la dimensión de V, donde H está representando a un subespacio de V, donde V en este caso es R3. Ahora bien, si la dimensión de R3 es 3, esto implicaría que para la dimensión de H tenemos 4 posibilidades. La primera de ellas es que la dimensión de H sea igual a 3. Y si la dimensión de H es igual a 3, esto va a significar que tenemos 3 vectores linealmente independientes, digamos V1, V2 y V3, que van a formar a este espacio. Pero, a su vez, estos vectores conforman una base para lo que es R3. En otras palabras, H va a ser generada por los vectores V1, V2, V3, pero al mismo tiempo, como estos vectores son una base de R3, van a generarte a este mismo espacio. De hecho, recuerda de lo que ya habíamos explicado previamente, que todo espacio vectorial tiene asociados dos subespacios vectoriales, vamos a decir, de cajón. El primero de ellos, mencionábamos, es el espacio en sí mismo, o sea, él mismo es un subespacio. Y también el subespacio vectorial trivial. De hecho, para este caso, ese subespacio vectorial trivial se va a dar cuando la dimensión de H sea 0. O sea que en realidad quedarían otros dos subespacios por determinar, a los que llamaríamos subespacios propios. ¿Quiénes serían esos subespacios propios? Pues vendría a ser aquel que se genera cuando la dimensión de H es 2 y el otro que se va a generar cuando la dimensión de H sea igual a 1. Bueno, veamos qué pasa para estos dos casos. En el caso de que H sea igual a 2, esto significaría que su base la están formando dos vectores linealmente independientes. Digamos que son el vector V1, cuyas componentes son A1, B1 y C1. Y que tenemos por ahí otro vector V2 con componentes A2, B2 y C2. Ahora, si yo tomo a cualquier vector que forme parte de H, llamémoslo X, supongamos que X pertenece a H, de acuerdo a las condiciones que dimos para una base, estos vectores generarían a cualquier vector que forme parte de este subespacio, o sea, de lo que llamamos H. En otras palabras, X se debe poder escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. Llamemos S y T a los escalares que los van a multiplicar. Entonces, X va a ser igual a S veces A1, B1, C1 más T veces V2. En otras palabras, A2, B2, C2. Lo vamos a denotar como lo habíamos estado manejando en la definición de una combinación lineal. Eso sería S veces V1 más T veces V2. A eso nos estamos refiriendo. Si yo desarrollo estas operaciones, obtendré que el vector X es igual a S veces A1, S veces B1, S veces C1, más T veces A2, T veces B2, T veces C2, y donde sumando, pues obtengo las componentes S veces A1 más T veces A2, S veces B1 más T veces B2, S veces C1 más T veces C2. Esos elementos que acabo de generar son la componente X, componente Y, componente Z. Vamos a probar que este vector X pertenece a un plano que pasa por el origen y que está definido en este espacio.
¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, recordarás que para definir la ecuación de un plano necesitas un vector normal a ese plano. Ese vector normal se obtiene por el producto vectorial de un par de vectores que se encuentren en ese plano. Bueno, supongamos que en este caso dos vectores que están en ese plano son v1 y v2. Entonces yo puedo definir un tercer vector al que voy a llamar v3, que es el producto cruz de ellos dos. Digamos que sus componentes las vamos a simbolizar, vendrían a ser alfa, beta y gamma. Podría realizar el producto vectorial con las componentes que propusimos para v1 y v2. Va a quedar un poquito amplia la expresión, pero bueno, para facilitar el análisis simplemente voy a decir que las componentes son alfa, beta y gamma. Ahora bien, ya tengo entonces la representación de ese vector normal. Haciendo la sustitución en la ecuación del plano, esto vendría a ser equivalente a tener alfa por x más beta por y más alfa por z igual a 0. Voy a probar que en efecto al sustituir las componentes x, y y z obtengo esta igualdad. Si se verifica, quiere decir que entonces este vector sí se encuentra sobre este plano. Entonces vamos a hacerlo. Y de acuerdo con ello, pues pasaríamos a obtener. Voy a quitar esta parte de aquí momentáneamente y vamos a continuar desarrollando en esta parte. Así que hacemos alfa que va a multiplicar a x, pero x vale s veces a1 más t veces a2. Todo esto más beta que multiplica a y, pero y vale s veces b1 más t veces b2. Y todo esto más lo que vendría a ser gamma que va a multiplicar a s veces c1 más t veces c2. Verifiquemos que en efecto me produce este 0. Para ello pues voy a multiplicar y me va a quedar alfa por s veces a1 más alfa por t veces a2 más beta por s veces b1 más beta por t veces b2 más gamma que va a multiplicar a s veces c1 más gamma que multiplica a t veces c2. Voy a agrupar a todos los elementos que tienen los términos a1, b1 y c1, de forma que voy a obtener alfa que multiplica a s veces a1 más beta que multiplica a s veces b1 más gamma que multiplica a s veces c1. Tengo esta parte y voy a dejar estos elementos restantes como otra componente. Y tenemos toda esta parte de aquí. Ahora, si ustedes observan, esos productos y sumas que tengo se podrían reescribir como producto punto. ¿Producto punto de quiénes? Bueno, de lo que vendría a ser el vector con componentes alfa, beta y gamma, con el vector cuyas componentes serían s veces a1, s veces b1 y s veces c1, más el producto punto del vector con componentes alfa, beta y gamma, y el vector cuyas componentes son t veces a2, t veces b2, t veces c2. Ahora observen ustedes que S, mencionábamos anteriormente, pues es un factor común que va a estar multiplicando a cada una de estas componentes. Así que voy por ahí a dejarlo fuera y que me quede S veces este vector, y también va a suceder lo mismo para T. Voy a dejarlo fuera de la definición de este vector, o sea, lo voy a sacar como un factor común y que quede T veces este vector de acá. Este vector con componentes alfa, beta y gamma es al que nosotros llamamos V subíndice 3. Y este que yo tengo acá viene a ser el vector V1, o sea que yo estoy haciendo el producto punto de V3 con S veces V1, más el producto punto de V3 con T veces vector 2. Recuerda que este vector estamos diciendo o proponiendo que se forma por el producto cruz de dos vectores que estaban en el plano que estamos definiendo, que son estos de acá. Y recordarás también de propiedades que vemos en cálculo vectorial que el producto punto de este vector con cualquiera de ellos dos me debe arrojar como resultado un 0, porque son ortogonales entre sí. De acuerdo con ello, como ese es un escalar, lo podríamos dejar aparte e indicar esto como el producto punto de V3 con V1 más T veces el producto punto de V3 con V2. Pero como son ortogonales, el resultado es 0 por ese 0, aquí 0 por T0 y 0 más 0 se hace 0. ¿Qué sucedió? Se cumplió
la igualdad. Por lo tanto, este vector en efecto yace sobre lo que es este plano que está pasando por el origen y que tiene como vector normal al producto cruz de estos dos. Es decir, cuando yo tengo un subespacio de dimensión 2, lo que estoy haciendo es generar vectores que se encuentran sobre este plano. Ahora, ¿qué pasa si tomo la última condición que nos está haciendo falta? La vamos a poner por aquí arriba. La cuarta condición, que es que la dimensión de h sea igual a 1. De acuerdo con ello, pues la base que constituiría a h sería únicamente un vector, digamos el vector v con componentes a, b y c. De acuerdo con ello, cualquier vector que pertenezca a h, digamos un vector x, se debería poder reescribir como una combinación lineal de este de acá, es decir, x tendría que ser igual a t veces el vector v, por lo que ya hemos comentado del concepto de base. Si v tiene estas componentes, eso sería equivalente a tener t veces a, b, c, o en otras palabras, t veces a, t veces b, t veces c. Esto que yo tengo acá es x, esto es y esto es z. Si lo separo, obtengo como resultado x igual a t veces a, y igual a t veces b y z igual a t veces c. De cálculo vectorial se te hará muy familiar este conjunto de ecuaciones. De hecho, las que tienes aquí son las ecuaciones simétricas de una recta. Recta que está pasando por el origen, es decir, que pasa por el punto P con coordenadas 0, 0, 0 y que tiene un vector al cual es paralela, cuyas componentes vendrían a ser A, B y C. Vamos a simbolizarlo simplemente como V. Así que, concluyendo esta parte, cuando yo tenga un subespacio vectorial cuya dimensión es de 1, lo que yo estoy haciendo es generar vectores que se encuentran sobre esta recta. De hecho, de forma general, podríamos concluir que los únicos subespacios propios de R3, que son los últimos dos que generamos, son los conjuntos de vectores que están ya sea en una recta o en un plano que están pasando por el origen. Por este video es todo. En el siguiente empezaremos a definir el concepto de espacio solución y espacio nulo.